Entonces, por eso es que yo creo que los demonios no se toman, no andan de manera apresurada. Siempre se toman su tiempo hasta dar con el objetivo que ellos quieren. Eso es así. Yo creo que sí que tiene relevancia porque cuando cae un hombre que tiene una investidura alta y una popularidad, porque normalmente cuando crece tu liderazgo, crece también los súbditos, los que te siguen y los que ven a Jesús a través de ti. Entonces, cuando ven esa caída, lo que hace es que la decepción le visita la conciencia y así mismo cae la fe de muchos. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, sea con tu casa, sea con tu familia y todo lo que concierne a su persona. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla el evangelista Dionis Luis, un honor ser parte de esta amada plataforma, de esta audiencia que siempre está sintonizando a Excelencia Cristiana Televisión. Si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte, activando también la campanita para que te sigan llegando estos contenidos de poder, de autoridad y de gloria. Aleluya. Bendecimos también a las personas que ya han sido parte de esta gran familia, de esta gran plataforma. Es un honor que el cielo nos da el poder tenerle acá como audiencia. Amén. Hoy no estoy solo, está conmigo un pastor, un hermano que trae una palabra poderosa de parte del Señor, que sé que va a nutrir el alma, va a nutrir el espíritu y va a nutrir también en el cuerpo. Gloria al Señor. Esta palabra que trae este hombre de Dios, yo necesito que usted se siente, actívese y prepárese, porque hoy va a haber un maná fresco de parte del Señor. Quiero que Él se presente a la audiencia y a la misma vez empezamos a esbozar la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos los seguidores de esta plataforma. Soy el pastor Juan Peña. Amén. Cariñosamente, ese es mi nombre de pila. Amén, amén. Pero el nombre por el que me encuentran en Facebook es Anselmo Peña Benz. Amén. Así que estamos aquí una vez más para hacer un canal de bendición. Qué bendición, pastor. ¿Y qué nos tiene a nosotros hoy? La audiencia está expectante, esperando una palabra de parte de Dios a través de usted. Amén. Bueno, cuando estábamos hablando hace unos momentos ahí, te decía que vamos a hablar un poco de la introducción a la guerra espiritual. Amén. Que es un tema que, si bien es cierto, por la mayoría de las iglesias es ignorado. Gloria a Dios. No es menos cierto que hay una parte ya importante que está incursionando en esto. Y también en lo que tiene que ver la guerra espiritual, hay muchas variables. Yo personalmente, la guerra espiritual que he estudiado es guerra de alto nivel. Wow, tremendo. Existe lo que es la guerra elemental, en donde la guerra elemental tiene que ver más con enfrentamiento con los demonios. Amén. Que otra cosa. Pero la guerra de alto nivel tiene que ver con poder discernir los espíritus que operan en niveles de dominio, en niveles de autoridad, en niveles de cuando ya un espíritu viene volviéndose una filosofía, letra, wow, prácticamente, el cual pues ejerce tanta influencia
en las masas sociales a través de la mente. Tremendo. Entonces, la guerra espiritual, para iniciar la guerra espiritual, los creyentes, lo primero que deben de tener es una condición. Y esa condición debe ser una condición de santidad que le avalúe, que le avale. Poder estar delante de Dios limpio, y que a la vez la santidad en el creyente refleja la imagen vertida de Jesucristo en él. Amén. De manera tal que en el mundo espiritual, cuando los espíritus, los demonios te ven a ti, no te están viendo a ti, ellos están viendo el cuerpo de Jesucristo en ti. Wow, tremendo. Y eso es lo que los demonios respetan. Dios mío. Nótate, los demonios no respetan, los espíritus no respetan un rango que tú tengas espiritual. Los demonios no respetan que tú tengas una autoridad. Los demonios no respetan que tú tengas a presencia de Dios y que tú tengas unción. No, no, no. Los demonios respetan una persona que en el mundo espiritual está limpio, del cual no tengan por dónde acusarlo. Wow, muy fuerte. Del cual no tengan por dónde acusarlo. Entonces, esa imagen de santidad que tú desarrollas a través de tu crecimiento, de tu relación íntima con el Espíritu Santo, hace que los demonios en los momentos determinados que haya que haber alguna confrontación, ellos respetan no a Dionis, Amén. sino al que ven A través de mí. a Wow. través de ti. Wow. Entonces, en la guerra espiritual, eso es lo más importante. Lo más importante. Porque estas personas que están con esta cualidad, entonces, no simplemente ya tiene autoridad, no simplemente es una persona que tiene unción, que tiene gracia, que tiene esto, que tiene aquello. Tremendo. No, no. Es una persona que la santidad que posee, que él ha creado en su vida, le hace potable. Tremendo. Le hace potable para que en cualquier situación espiritual en la que se encuentre, número uno, no sea avergonzado. Wow. He visto mucha gente que los demonios los avergüenzan, muchos creyentes, que gente cae endemoniada, en fin, etcétera, y de repente los demonios, cuando ellos van a querer tratar de liberarlo, los demonios comienzan a decir todas las cosas que ellos hacen. Wow, muy fuerte. Todas las cosas que ellos hacen, y entonces los avergüenzan. Pero es precisamente eso, los demonios conocen quién es Pablo, los demonios conocen quién es Silas, los demonios conocen quién es Jesús. Wow. Y también están esperando conocerte a ti. Muy fuerte. Están esperando conocerme a mí, como le dijeron a estos muchachos. Sí, sí. A Pablo conocemos, a Silas conocemos, a Jesús conocemos. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Sí. Es decir, el que no logra vivir en un hábitat espiritual que le permita una santidad que haga que los demonios vean a Jesucristo vertido en ti, los demonios no lo conocen como para respetarlo y someterse a ellos. Wow. Entonces me estás diciendo, pastor, que lo que realmente respetan los demonios es la imagen directa de Jesucristo a través de nosotros. Así es. Entonces, valga la redundancia, alguien tiene que morir. Y el que tiene que morir soy yo. Exactamente. Yo tengo una frase que se ha hecho muy popular entre los contemporáneos, los muchachos, y es que yo siempre he dicho que la presencia de Dios aparece cuando la mía desaparece. Así O es. sea, lo que va a hacer que los demonios nos respeten y que en el mundo espiritual tengamos legalidad sobre ellos es la imagen misma del mismo Jesús a través de nosotros. Entonces, si no morimos a ciertas cosas, si no damos apertura a que el poder de Dios toma cabida en nuestra vida, entonces nosotros no podemos ser esa luz en medio de las tinieblas, y los demonios no ven por qué respetarnos, no ven por qué someterse a nosotros. Mira qué sucede. Tú te pones a observar en este tiempo, y el común denominador de los creyentes está más afanado en que se le vea y se le conozca como alguien que tiene poder Wow. espiritual, como alguien que porta unción,
como alguien que porta gloria, Una gran verdad. como alguien que porta presencia. Sí. En eso es que está preocupado el común denominador de la mayoría de los creyentes y los que quieren ser ministros, Sí. los que se perfilan para eso. Pero he notado que se han olvidado de la parte esencial, y es esta en la cual comenzamos este tema, y es ese cuidado de la vida personal, Wow. en esa construcción de ese hombre espiritual, en lograr esa santidad del Padre en su vida, para que pueda entonces ser potable para lo que quiere y lo que desea. Amén. Entonces, ¿qué sucede? En todo esto también se está notando que hay un direccionamiento hacia que el creyente desarrolle los dones del Espíritu, y eso no está mal, eso está súper bien, Amén. porque todos quisiéramos en nuestras iglesias tener a todos los hijos espirituales fluyendo en los dones espirituales, fluyendo en los dones espirituales. Pero antes de esto, yo entiendo que a donde debemos de enfocarnos bastante para trabajar esta masa de creyentes que está hambrienta y que tiene deseo de ser usado por Dios, es en hacer, número uno, en que el Espíritu Santo se meta dentro de ellos. Sí. No simplemente para que el Espíritu Santo active los dones, Amén. sino para que el Espíritu produzca los frutos del Espíritu. Wow. Que los frutos del Espíritu son los que lo van a ir haciendo morir Amén. Aleluya. a ese Dioni humano, Ujú. a ese Dioni natural. Sí. Porque cuando los frutos comiencen a producirse, pero que los frutos del Espíritu no se van a producir en Dioni o en Peña, a menos que no sea a través de procesos que confronten Wow. tu propia naturaleza, confronten tu vida, para que entonces el Espíritu que está en ti ponga en tu espíritu el parir los frutos para que tú puedas entonces evidenciar la esencia y la naturaleza del Espíritu del Padre en tu vida. Wow. A esto, los demonios, las entidades, las tinieblas, a esto respetan. Wow. A esto respetan. Por eso tú observas y tú ves que mucha gente en este conglomerado de fe suben rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, como suben, ¡pam!, caen. Wow. Pero es por un enfoque direccional hacia el desarrollo de dones espirituales para operar en ellos, obviando que el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, esta persona los vaya a parir primero, para que esto le sea soporte cuando emprenda una vida ministerial, una vida de ministrar, en donde los dones espirituales él va a estar tomándolo como una profesión. Wow, muy fuerte. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces esto se debe de tener bien en claro. El joven de hoy que quiere, el creyente de hoy que tiene en su espíritu fluir, ser usado de Dios. Yo como pastor y con mi experiencia pastoral de que tengo, Amén. y la experiencia de mi vida cristiana que tengo, yo los invito a que ellos procuren el fruto del Espíritu en ellos. Y obviamente procurar que el fruto del Espíritu en ellos comience a parir es llamar prácticamente, llamar la prueba y llamar los procesos. Wow. Oye bien, es llamar la prueba y llamar los procesos. Los grandes retos. Los grandes retos. Pero estos son los que te van a construir. Wow. Estos son los que te van a hacer fuerte. Para que cuando comiences a usar los dones espirituales que posees,
la operación de los dones no tenga estorbo. Wow, muy no fuerte. encuentre estorbo en tu vida. Óyeme bien, que tú no seas una persona entonces que por una prueba fácilmente cae, que por una tentación cae, que por cualquier cosa te vayas a deprimir, te vayas a entrar en proceso de tribulaciones ni nada por el estilo. Wow, tremendo, tremendo. Entonces, pastor, consideramos, hay personas que dicen que los dones son irrevocables. Entonces, anclado en esta palabra, quiero que él explique a la audiencia de cómo una persona, perdiendo su integridad, obviamente perdiendo su integridad, puede hacer que sus dones irrevocables sigan funcionando. Es como decir, perdí mi integridad, pero sigo funcionando en el don. Eso es lo que están diciendo las personas. Entonces, quiero que explique cómo los demonios pueden obedecer al don, aún apiándome yo del asiento espiritual, de la integridad y la santidad al Señor. Es que el don número uno no es tuyo. Amén. El don es del Espíritu. Y cuando un don se activó en ti, ese don no muere. Wow. Ministro, una pregunta. He escuchado a muchas personas decir que podemos operar en el don, aunque no estemos en la integridad, que demanda el don, obviamente. Y que al operar en el don, los demonios pueden sujetarse al nivel de la investidura del don. Entonces, valga la redundancia, si estamos operando en el don y no estamos en integridad, los demonios se sujetan como quiera. Como quiera, porque es que el don no es tuyo. Amén. Entonces, el hecho de que el don es sencillamente un don del Espíritu, las tinieblas, en el momento que tú uses tu don, ellas se van a someter. Wow. Y no es en nombre tuyo, es en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Cuando se dice nombre que es sobre todo nombre, que está por encima de todo nombre, que se nombra en los cielos, se nombra en la tierra, se nombra debajo de la tierra y debajo de las aguas. Amén. Entonces, las tinieblas, esto lo conocen, esto lo saben. Entonces, a las tinieblas pues les interesa, esto lo digo yo, les interesa que Dionis pueda usar los dones independientemente de cuál sea el estilo de vida de Dionis. Ok, entonces una persona que no esté operando en el don puede, porque estamos hablando del poder del nombre, Sí. y en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo los hijos, si estamos hablando de que no tiene una dependencia de la integridad y de la santidad, sino del nombre al cual se le está reprendiendo? Entonces, los hijos de Seba reprendieron en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo no pudieron obedecer si ahí se mencionó el nombre? Por eso hago la pregunta. Porque el interés de los demonios aquí era avergonzarlos a ellos. Wow. Pero tú has visto personas, yo he visto personas, colegas inclusive, que han estado años y años ministrando y el don operando, más sin embargo yo viviendo en condiciones de pecado Muy fuerte. muy fuertes. ¿Y qué sucede? Que los demonios lo dejan operar sin avergonzarlo, hasta que llegan a un punto de estatura y de nivel, de influencia, que cuando el diablo le quita la sábana, entonces ellos quedan desnudos. Sí. Y entonces todos los ven. Y entonces esto lo que hace es que crea grandes daños al Evangelio. Wow. Pone el Evangelio entredicho entre las personas no creyentes. Porque entonces la gente dice, tú ves, y es Evangelio. Tú ves, y es un hijo de Dios. Es un cristiano. Y eso es lo que hacen los cristianos. Porque las tinieblas logran hacer más daño con alguien que ya ha generado influencia en la gente que con alguien que no. Entonces muchas veces, muchas personas llegan ya a generar niveles de influencia que lo sigue mucha gente. Y entonces cuando lo sigue mucha gente, entonces el diablo hace que lo que ellos llevaban en oculto, Wow. la vida secreta que vivían, la doble vida, una vida pública para la sociedad y una vida secreta para sus pecados. Wow. El diablo hace que la vida secreta para sus pecados sea puesta al descubierto, Muy fuerte. sencillamente para desbaratar entonces todo lo que
el nombre de Dios se había hecho. Entonces con eso usted está diciendo que los demonios tienen un plan. Y el plan es avergonzar el evangelio. Entonces por eso es que yo creo que los demonios no se toman, no andan de manera apresurada. Siempre se toman su tiempo hasta dar con el objetivo que ellos quieren. Eso es así. Yo creo que sí que tiene relevancia porque cuando cae un hombre que tiene una investidura alta y una popularidad, porque normalmente cuando crece tu liderazgo, crece también los súbditos, los que te siguen y los que ven a Jesús a través de ti. Entonces cuando ven esa caída, lo que hace es que la decepción le visita la conciencia y así mismo cae la fe de muchos. Exactamente, entonces, porque ya creían en ti. Eso Entonces, es así. al verte caído, ya muchos también desisten de seguir a Jesucristo, porque el modelo principal ha caído. Mira, por eso es que yo soy de lo que enseño y creo que lo primero que hay que hacer con una persona cuando viene a Dios es someterlo a un proceso de liberación. Amén. Y después de someterlo a proceso de liberación, entonces someterlo a proceso de educación con respecto a la fe. Wow. Proceso de formación, porque es lo que va a permitir que en el proceso de liberación la vida sea trabajada. Muy fuerte. Eso de que tanto se habla de maldiciones generacionales, de opresiones demoníacas y todo esto, hay que trabajarle sanando el corazón porque vienen heridos. Desde la niñez mucha gente es marcada con experiencias desagradables, gente que son abandonados por sus padres, gente que se crían que ni siquiera lo cría su mamá, su papá, no lo cría su tío ni su tía, sino alguien que lo adoptó. Y todo eso, todo esto fueron puertas que se abrieron espiritualmente para esclavizar a ese tipo de personas. Entonces, una persona así viene a Dios y se convierte. Wow. Por el perdón de su pecado recibe paz. Amén. Recibe paz. Y entonces si no lo liberamos, si no lo sanamos, ¿Quién lo hará? si no lo sanamos, va a crecer en el Evangelio con un fundamento doctrinal de 3 o 4 meses. Y entonces le activamos dones espirituales para que se haga un ministro. Y entonces los demonios, como manejan derechos y legalidades que no han sido rotos. Wow. O sea, antes de la impartición tiene que venir primero la liberación. La liberación es un requisito. Yo entiendo que ese requisito primordial, primario, Amén. porque es que del mundo de donde tú vienes, ¿tú crees que nada más se resuelve con confesar a Jesucristo y aceptarlo? No. Dios mío. ¿Y tú crees que solamente con tú orar como viste a otro, orando, no porque quizás te hayan enseñado los diferentes tipos de oración, no porque te hayan inducido y te hayan enseñado los diferentes tipos de ayuno, Wow. para tú consagrar tu vida a lo que son ayunos de liberación, lo que son ayunos de... Es decir, todos los tipos de ayunos que hay ayunos que son específicamente para destruir un espíritu X. Óyeme bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando la gente viene a Dios y solamente fue la confesión, se convirtió, aceptó a Jesucristo, se oró por Él y entonces lo doctrinamos y luego lo bautizamos y ahora le ministramos para que se activen dones y trabajen en la viña del Señor. Oh, ¿y tú crees que en todo ese lodo en que tú estuviste allá atrás se quedó cuando tú confesaste a Jesucristo y fuiste salvo? ¿Tú crees que? Entonces ahí es donde hay algo deben de preguntarse, pero ¿y entonces por qué se me desata el infierno? Wow. ¿Por qué se me desata el infierno y toda esta persecución y toda esta prueba y toda esta guerra y toda esta lucha? Porque lleva problemas internos sin resolver, Wow, muy que fuerte. tienen que ver con la liberación. Entonces la guerra espiritual comienza ahí, porque la guerra fue para liberar. Tremendo. ¿Liberar qué? Liberar al cautivo. Para eso que son las guerras.
Las guerras no son para otra cosa. Y cuando se liberan los cautivos, entonces se proclama la paz. Tremendo. Tremendo. Eso es así. Eso es así. Entonces la gente debe de entender, los creyentes deben de entender que aunque tengamos el mayor conglomerado de fe que no conoce estos misterios de la liberación y la guerra espiritual, tarde o temprano van a tener que entender que esto es obligatorio. Wow. Que esto es obligatorio, porque ¿qué sucede? Que esto que estamos hablando es como tú agarrar e ir a la policía o a la guardia. No, me voy a enganchar a la guardia y que en la guardia no te den entrenamiento, que no te procesen y te pongan el uniforme. Una pérdida de tiempo eso. Te pongan el uniforme y te den una carabina y te manden a pelear por una guerra. Muerto seguro. A ti te van a matar en el camino. No, ni en el camino. Antes de salir ya está muerto. Entonces, por eso muchos se nos han muerto en el camino. Wow. Y otros se están guerreando y batallando a como Dios lo ayude. Pero si el creyente, cuando viene a Dios, puede ser llevado a procesos de liberación, y luego de pasar por procesos de liberación, ese creyente es sometido a un proceso de formación en la materia de todo lo que ha tenido que ver con su vida y el porqué de todo lo que ocurrió en su vida. Wow. Oye bien, los estaremos preparando ¿para qué? Para que cuando Él tenga que operar en nombre de Dios, la ciudad donde sea, el país donde sea, donde quiera que esté, las tinieblas no simplemente van a ver a alguien que se convirtió, a alguien que Dios lo perdonó y a alguien que ayuna y que ora. Van a ver a alguien que no simplemente hace esto, sino que se sometió a procesos para que todo lo que incidió en que él viviera la vida que anteriormente llevó, ese pasado se limpie en el mundo espiritual. Wow. Esos legados se destruyan. Tremendo. Esos legados se destruyan. Y él esté en un tiempo presente consciente y entonces preparado para su futuro. Wow. Entonces me estás diciendo que antes de esbozar ese llamado que yo tengo en mí, ese don que yo tengo en mí, antes de impartirlo a mi generación, tengo que pasar un proceso de liberación, de formación, porque ese es un problema. El tener un don, un ministerio, el tener una investidura y no saber usarlo, porque aún la formación te enseña en qué tiempo usarlo. Por supuesto que sí. Wow, eso es increíble. Por supuesto que sí. Es que en esto tú vas a aprender prudencia espiritual. Wow. Espérate, este hombre me está... Dios mío, qué nivel. Prudencia espiritual. Claro, por eso es que vemos una tribu, pastor, en la Biblia, que era experto en los tiempos. La palabra experto... Eran entendidos en los tiempos. Eso es una cosa tremenda. Sí, es una cosa tremenda. Entonces, a veces vas a llegar en un lugar, ojo con esto, quiero que usted explique esa partecita que voy a explicar. Va a haber momentos que yo, por ejemplo, Dionis carga el don de liberación. Cuando cargo el don de liberación, quiere decir que tengo acceso a visión. Sí. Tengo acceso a revelación. Claro. Tengo acceso al olfato también espiritual. Claro. Todo se me agudiza, todo se me abre. Yo tengo legalidad. ¿Por qué? Porque el don me permite accesar y acceder. Entonces ya soy un experto en la materia. He aprendido la formación. Agoté el proceso de mi liberación. Entonces ya estoy un experto en la materia. Pero ¿qué sucede? Que van a haber momentos que yo voy a llegar a ciertos territorios, a ciertos terrenos, que voy a ver la atadura del pueblo. Voy a ver demonios operando en los cuerpos. Más sin embargo, no es el equivalente a que yo tenga que reprender, ¿verdad? Así es, así es. Mira, es que la prudencia, wow, eso es increíble. La prudencia espiritual te habilita
para tú saber en qué tiempo, en qué momento, poder entender la voz de Dios, cómo Dios te está diciendo que lo puedes hacer, si lo vas a hacer, si Dios quiere hacerlo en ese momento. Dios muestra cosas que no es para el momento presente. Increíble. En el que te lo está mostrando. Por ejemplo, una vez yo recuerdo que yo tuve una visión y fue que yo vi que en un campo muy remoto, muy lejano a las ciudades, yo vi un pueblo. Dios mío, tremendo. Yo vi un pueblo y yo nunca hablé de esa visión. Wow. Y recuerdo que una vez estaba escuchando a un apóstol y profeta hablando de eso, de cuando Dios muestra cosas del futuro, la trae al presente. Increíble. Y yo me acordé de eso. Hace muchos años que yo tuve esa visión. Hoy hay un pueblo en ese monte. Ay. En lo que era ese campo. Ay. Oye, increíble. Entonces hay cosas que Dios habla que no son para el ahora. Wow. Hay cosas que Dios habla que tienen su tiempo. Y que en la prudencia espiritual a quien Dios se la habló, puede interpretar que no es el momento, que no es el tiempo. Wow. Y entonces estará esperando señales, porque le puede pedir las señales a Dios para que le indique el momento de cuándo hablarlo o cuándo hacer lo que en aquel tiempo Dios le mostró que hiciese o que hablase. Wow. Entonces la prudencia espiritual no se logra si no es a través de estos procesos. Wow. Realmente. Eso es así. Entonces, yo quiero también... Por ejemplo, mira, aquí sí. Te voy a decir, mira, Juan el Bautista, se ha cuestionado mucho la muerte de Juan el Bautista. Sí, amén. Y se atribuye a una imprudencia espiritual. Wow. A que Herodes, cuando Juan el Bautista enfrentó a Herodes, se entiende que fue una imprudencia espiritual, pudo haber vivido más. Wow. Y se fue demasiado temprano. Dios mío. Oye, demasiado temprano. Se fue. Entonces, mira, como aquí se debaten temas tan delicados de la guerra espiritual y del mundo espiritual, hay personas que se han ido a destiempo, hombres de Dios y mujeres de Dios, por imprudencias espirituales que han cometido. Tremendo. Ay, Padre amado. El caso de Eliseo. ¿Cómo es posible que un hombre esté muerto y aún estando muerto puede resucitar un muerto? Porque la Biblia dice que iban a llevar a un difunto a enterrarlo y se armó una turba y salieron corriendo y soltaron el cadáver. Y los huesos de ese cadáver que tenían en el ataúd chocó con los huesos de Eliseo y dice la palabra que el muerto revivió. Pero aquí yo puedo corroborar con lo que usted dice, porque analizando ese contexto, hemos estudiado que la palabra del Señor dice que a Eliseo se le otorgaba el doble de lo que tenía Elías, la doble porción de su espíritu. Y si mal no recuerdo, yo estuve contando, los milagros que Elías efectuó bajo el poder del don y el llamado fueron 7, de manera textual. Entonces, le competía a Eliseo cumplir con 14. Si estamos hablando de doble, estamos hablando de 14. Entonces, lo que dicen algunos escritores es que Eliseo murió dejando 13. No. Mira. Dicen algunos escritores. Sí, mira, hay mucha conjetura con respecto a eso, pero realmente, mira qué sucede. En el mundo espiritual se da lo que se llaman las transferencias. Eliseo no dejó hijos. Eliseo no le transfirió a nadie. Tremendo. Lo que le transfirió Elías a él. Wow. Y este suceso en que van a enterrar a un hombre, observa que al que fueron a enterrar, los profetas en Israel lo enterraban era en el cementerio de Betel, que era el cementerio de los profetas. Sí. Betel era la ciudad de los profetas y allí enterraban a los profetas. Muy fuerte. Enterraban a los profetas. Entonces, ¿qué sucede? Que se armó esa revuelta
se armó esa revuelta y no lograron enterrar a este profeta en su tumba, y cae en la tumba de Eliseo y el profeta resucita. Wow. Aquí lo que se conoce en el campo de la guerra de alto nivel, lo que se conoce es que como Eliseo no había transferido, porque no dejó un hijo a quien le transfiriera ese don que Elías le había transferido, aquí lo que se dio fue la conexión de eslabones perdidos, porque el eslabón de Eliseo estaba perdido. Wow. Oye bien, el eslabón de Eliseo estaba perdido. Y entonces, cuando, esto es poderoso, Sí. cuando sucedió este acontecimiento, hubo una conexión del eslabón de Eliseo con este profeta, wow, que estaba muerto y que lo iban a enterrar, pero que en la voluntad divina del Padre estaba que el eslabón de Eliseo no podía quedarse desconectado, tenía que quedarse conectado, wow, tenía que seguir, porque fue que Eliseo no dejó un hijo en el cual le transfiriera lo que le transfirió Elías a él. Entonces mira qué sucede en ese aspecto. Hay muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios que tienen lo que Dios les dio y no lo transfieren a nadie. Wow. Increíble. Y se llevan eso para la tumba. Entonces, voy a decir algo aquí. A Benny Hinn lo criticaron mucho, pero mucho, porque él iba a la tumba de Kathryn Kuhlman a reclamar la y él unción. se subía encima de la tumba y comenzaba a reclamar que lo que Kathryn Kuhlman tenía se le transfiriera a él, porque él era hijo espiritual de ella. Wow. Oye bien, Benny Hinn es hijo espiritual de Kathryn Kuhlman. Entonces, cuando él entendió estos misterios espirituales, entonces dijo, no, espérate, yo tengo que ir a la tumba de mi mamá, porque mi mamá se llevó eso sin pasárselo a nadie. ¿Me comprende? Wow. Entonces, un conglomerado importante de creyentes ha criticado mucho eso, como que eso es brujería, en fin, etcétera, pero es que el que no conoce la materia profética no puede entender esto. Wow, muy fuerte. Porque esto es exclusivamente de la materia profética. Él iba allí hasta él poder lograr que Dios hiciera ese milagro de transferirle ese poder espiritual que operaba en esta mujer. Wow. Esto fue lo que pasó con este muchacho, ya que tú traes el tema Y Eliseo. y Eliseo. Es que en el mundo espiritual los eslabones de Eliseo, el eslabón de Eliseo iba a quedar desconectado. Sí. Y tenía que seguir. Por eso te decía que un escritor dice que Eliseo se fue antes de tiempo y que esto y que aquello. Entonces, ahora entendemos y comprendemos que fue el eslabón perdido de Eliseo que hizo conexión con un profeta que tal vez Eliseo no sabía, mas sin embargo la voluntad de Dios estaba de que ese eslabón iba a resucitar a alguien que aún estando en vida había muerto. Eso es tremendo, eso es tremendo. Increíble, pastor, ese depósito de sabiduría que Dios ha puesto en usted. Creo que la audiencia ha sido bien alimentada, la audiencia ha sido bien cimentada con esta palabra que este hombre de Dios ha traído, abriendo el conocimiento al mundo espiritual para que nosotros sepamos cómo actuar, cuándo actuar y cómo lo vamos a hacer de la manera correcta, amén, y que hay que despertar cosas que están en nosotros, que nosotros no lo sabemos. Quiero que usted dirija una oración leve, pastor, a esta audiencia para luego entonces estar despidiendo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Oro en este día por todos aquellos que están conectados y que se conectarán, Padre de gloria. Señor, para que esta palabra que han sido expuestas traigan luz, conocimiento, revelación a la vida de ellos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para que ellos sean personas que en materia de guerra espiritual puedan tener el fundamento que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Increíble, impresionante lo que Dios ha hecho. Gloria al Señor con este tema. Introducción al mundo espiritual. Amén. Gloria al Señor. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis I.
el pastor Juan Peña. Gloria al Señor. Y este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Cielos abiertos sobre tu vida.